Hola a todos. En este repaso a fondo vamos a ir mucho más allá de la típica teoría del color. Nos vamos a meter de lleno en la ciencia que hay detrás de cada tubo de óleo. Y es que entender la química de los pigmentos es de verdad el secreto para que los resultados no solo sean magistrales, sino que además perduren en el tiempo. Os cuento la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a desmontar un mito que seguro que todos aprendimos de pequeños. Después, construiremos un modelo que sí funciona. Analizaremos de qué está hecha la pintura de verdad y terminaremos con unas reglas súper prácticas basadas en pura ciencia que pueden cambiar por completo la forma de pintar. Venga, pues empezamos por el principio. Vamos a poner en duda una de esas ideas que nos enseñaron como si fuera una ley universal y que, para quien pinta en serio, a menudo es más un problema que una solución. A ver, hagamos un poco de memoria. Rojo, amarillo y azul. ¿A que sí? Esa fue la base, el ABC del color para la mayoría. Pero la pregunta ¿es esa la base correcta para un artista que busca mezclas limpias, vibrantes y, en definitiva, profesionales? Pues vamos a ver que no. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Fijémonos bien. A la izquierda, el modelo de toda la vida. Rojo, amarillo y azul. El R y B. ¿Qué pasa con él? Que si intentamos mezclar complementarios salen marrones sucios y conseguir un violeta o un verde que no parezca de lodo es casi misión imposible. Pero a la derecha, ahí tenemos el modelo que de verdad funciona para los pigmentos. Cian, magenta y amarillo, el CMI. Con este, los complementarios nos dan negros y grises neutros, limpios. Y lo más importante, con solo estos tres colores se puede generar cualquier color del espectro, con una viveza que el otro modelo ni sueña. Así que, para que quede claro, el modelo rojo-amarillo-azul no es que esté mal, es que es una simplificación. Funciona para enseñar a los niños, pero para un artista es un lastre. Aferrarse a él es como querer construir una catedral con herramientas de juguete. Te limita, te frena y te condena a colores apagados y mezclas que decepcionan. Muy bien. Si el modelo antiguo es un obstáculo, ¿cuál es la solución? Pues la solución es empezar a pensar como un químico y adoptar el círculo cromático que sí se corresponde con la realidad física de los pigmentos que usamos. Y aquí los tenemos, los verdaderos protagonistas de nuestra paleta. Cian, magenta y amarillo. Olvidémonos de lo anterior. Estos son los auténticos primarios. Y fijaos en lo que pasa al combinarlos. El rojo y el azul que creíamos que eran la base de todo, en realidad son secundarios. Un rojo vibrante sale del amarillo y el magenta. Un azul profundo del magenta y el cian. Y un verde limpio y brillante del cian y el amarillo. Esto literalmente lo cambia todo a la hora de mezclar. Y ojo que esto no es un invento de ahora, ¿eh? Este principio de crear un universo entero de color a partir de tres colores base es algo que se conoce y se aplica desde la antigüedad, desde los pigmentos minerales que usaban hace miles de años. Entender esta base científica es lo que de verdad libera todo el potencial de nuestra paleta. Ya hemos visto el qué colores usar, pero ahora vamos a lo interesante, al por qué se comportan como lo hacen. Para eso tenemos que hacer de cirujanos, abrir un tubo de pintura y entender la química de lo que hay dentro, porque no es solo color, es ciencia pura en suspensión. Es que un tubo de óleo no contiene rojo así, en abstracto, no. Contiene un compuesto químico súper específico, con nombre y apellidos, que está mezclado con aceite. Y es la estructura de las moléculas de ese pigmento la que manda en todo. Si será opaco o transparente, si teñirá mucho o poco, cuánto tardará en secar y, lo más crítico, si aguantará intacto el paso de los siglos. A grandes rasgos, los pigmentos se dividen en dos familias. Por un lado, los inorgánicos, que vienen de la tierra, ocres, óxidos de metal, como los cadmios, suelen ser más opacos, más densos y son perfectos para las primeras capas o para impastos con cuerpo. Y por otro lado, los orgánicos, que son compuestos de carbono creados en laboratorio, como las ftalocianinas. Estos suelen ser increíblemente transparentes y tienen una capacidad para teñir brutal. Son ideales para veladuras, para conseguir colores muy luminosos. Saber esto es clave para planificar un cuadro por capas. Y aquí va un consejo que marca la diferencia entre un aficionado y un profesional. Para conseguir las mezclas más limpias y predecibles hay que usar pinturas de pigmento único. ¿Y cómo se sabe? Pues los tubos de buena calidad lo indican con un código, algo como PB29 para el azul ultramar. Es como leer la lista de ingredientes, nos asegura que estamos mezclando solo dos cosas, y no un cóctel que a saber cómo va a reaccionar. Y esto nos lleva a una distinción clave, la diferencia entre un color puro y uno que pone tono o hue. Un rojo de cadmio de verdad lleva pigmento de cadmio. Un tono rojo de cadmio es una imitación, una mezcla de pigmentos más baratos que intentan parecerse al original. El problema, que si mezclas un tono que ya de por sí es una mezcla con otro color, pues estás mezclando un montón de cosas a la vez y el resultado suele ser el temido barro. Para tener el control, siempre pigmento único. Vale, ya tenemos la teoría química. Ahora, a lo práctico. ¿Cómo usamos todo este conocimiento para que nuestros colores no se mueran en la paleta?
Vamos a ver unas técnicas muy concretas para conseguir mezclas limpias, potentes y profesionales. Aquí van 5 reglas básicas. 1. Siempre se añade el oscuro al claro, muy poco a poco. Una pizca de azul cambia por completo el blanco, pero hace falta muchísimo blanco para aclarar el azul. 2. Lo mismo pasa con los opacos sobre los transparentes. El opaco siempre domina. 3. Lo que ya hemos dicho, usar pigmentos únicos. 4. Para hacer grises o tierras, lo mejor es mezclar los complementarios que ya se estén usando en el cuadro. Así el gris que obtengamos estará en perfecta armonía con el resto. Y 5, muy importante, no hay que obsesionarse con mezclarlo todo a la perfección en la paleta. Esas pequeñas vetas de color sin mezclar del todo le dan una vida y una vibración al color en el lienzo que una mezcla plana jamás tendrá. Y para terminar, vamos a hablar de la estructura, de la supervivencia de la obra. Estos son los errores más comunes que hacen que una pintura se degrade con el tiempo. Son las 3 reglas de oro, principios técnicos que no se pueden negociar y que todo pintor al óleo debería tatuarse en la memoria para que sus obras no se autodestruyan. La primera y más famosa, graso sobre magro. Esto es vital. Hay que pensar en la pintura como capas de piel. La de abajo, más magra, con menos aceite, se seca antes y se queda rígida. La de arriba, más grasa, con más aceite, se mantiene flexible más tiempo. Si lo hacemos al revés, la capa de arriba, ya dura, se tensará sobre una base que todavía se mueve y encoge por debajo. El resultado, un craquelado horrible. La segunda regla es espeso sobre fino, y esto es pura física. Una capa de pintura muy gorda, un impasto, tarda muchísimo en secar por dentro, aunque por fuera parezca que sí. Si le ponemos encima una capa finita que se seca enseguida, esa capa se va a solidificar mientras lo de abajo sigue siendo una masa que se mueve. Al final, la tensión rompe la capa de arriba. Por eso, los impastos y las texturas gruesas siempre para las capas finales. Y la tercera regla, que es la que muchos se saltan, es pura química del pigmento. Secado rápido bajo secado lento. No todos los colores secan a la misma velocidad. Algunos pigmentos aceleran el secado del aceite y otros lo frenan. Pintar con un color que seca muy rápido sobre una capa de uno que seca muy lento es tan peligroso como romper la regla de graso sobre magro. La capa de arriba se pone rígida mientras que la de abajo sigue inestable, moviéndose. Tensión y grietas. Esta tabla lo deja muy claro. A la izquierda, los sprinters, los que secan en un par de días, como el azul de Prusia o las tierras, son perfectos para las primeras capas. En el centro, los que van a un ritmo normal, como los cadmios. Y a la derecha, los lentos, como las quinacridonas, que pueden tardar más de 5 días. Estos para el final. Conocer esto no es ser un empollón, es ser un buen arquitecto de la pintura. Esta frase es demoledora, pero es la pura verdad. Que un cuadro se conserve bien a lo largo del tiempo no es cuestión de suerte. Es el resultado de aplicar una buena técnica y de usar buenos materiales. Los grandes maestros no solo eran genios, eran técnicos impecables que entendían la ciencia de lo que hacían. La permanencia se construye con conocimiento. Y con esto llegamos al final. Así que la pregunta que queda flotando es esa. La próxima vez que se esté frente a un lienzo, ¿se es solo un artista o se es también un químico a punto de hacer un experimento? Entender que se es las dos cosas a la vez es probablemente lo que marca la diferencia entre ser un buen pintor y ser un maestro.